Bien, tengan todos y todas buenos días. Como siempre, es un gusto estar con ustedes acá en esta sesión del teórico de 0,1 de sólidos 1, ya por iniciar la Semana Santa. Así que esta semana, por cierto, esta semana solamente vamos a tener clase teórica el día lunes y vamos a tener discusión el día jueves. Pero el día miércoles tenemos una convocatoria de Asamblea General de Profesores en la mañana. Y entonces vamos a tener que suspender la clase del ingeniero Bonilla. Entonces él me pidió ayer, me escribió anoche y me dijo que si quizás no daríamos clase el día miércoles. Entonces vamos a dar clase hoy y vamos a tener la discusión el día jueves. Y de ahí pues hasta después de Semana Santa, el día, el día miércoles creo, porque el lunes después de Semana Santa creo que no hay clase todavía hasta el día miércoles. Bien. En esta clase vamos a iniciar con lo que es cuerpos rígidos. Vamos a trabajar ya el equilibrio de los cuerpos rígidos y lo que hemos aprendido en cuanto a la reducción de los sistemas de fuerzas. Vamos a utilizarlo también ahora en el equilibrio de cuerpos rígidos porque los sistemas de fuerza, recordemos que van a estar situados en diferentes puntos y esto hace interesante estos problemas, ¿verdad? Hace bastante interesante. Y como siempre vamos a trabajar cuerpos planos en primer lugar y luego vamos a trabajar cuerpos en el espacio. Así que vamos entonces a la clase, jóvenes. Bien, el equilibrio, como ustedes lo habrán visto ya en el caso de las partículas, tenemos que el equilibrio de los sistemas de fuerzas es simplemente la ausencia de resultante. En el caso de los cuerpos rígidos, al estudiar el equilibrio de los cuerpos rígidos, tenemos que tener presente que el efecto que los sistemas de fuerzas hacen sobre los cuerpos, es decir, recordemos que lo hemos visto también con el torsor, ¿no? Pero en general, cuando hacemos una primera reducción de sistemas de fuerzas, tenemos una resultante y tenemos un par resultante. O sea que tenemos un sistema de fuerza par. Esto hace que el cuerpo tienda a trasladarse en la dirección de la resultante y que también tienda a rotar alrededor de el par, ¿no? El eje del par que acompaña a la fuerza. En el torsor, pues evidentemente como el torsor es un sistema fuerza par especial que comparte el mismo eje, tenemos entonces que el cuerpo tiende a trasladarse en la dirección de la fuerza y tiende a rotar alrededor del eje del torsor. Entonces, en las unidades anteriores hemos estudiado que los sistemas de fuerzas pueden producir traslaciones y rotaciones. Entonces, las ecuaciones de equilibrio deben garantizar que los apoyos y conexiones que sujetan los cuerpos eviten estos movimientos, asegurándonos así el equilibrio. Si recordamos en el caso de la partícula, la condición necesaria y suficiente para garantizar el equilibrio de la partícula era una sola ecuación. Sumatoria de fuerzas igual cero. Y con eso estábamos completamente seguros que en el caso de la partícula no teníamos ya movimiento. Ahora bien, esa ecuación de sumatoria de fuerzas igual a cero es condición necesaria, pero no suficiente para garantizarnos el equilibrio, porque los cuerpos rígidos también pueden girar, pueden tener rotaciones. Entonces es necesario añadir a la ecuación de fuerzas la segunda ecuación de momentos igualado a cero también para garantizarnos el equilibrio del cuerpo rígido. Estas, la ecuación 1 y 2, serían entonces las ecuaciones vectoriales del equilibrio, ¿no? La ecuación 1 garantiza que no hay resultante actuando sobre el cuerpo en estudio, es decir, que la traslación está impedida. ¿Y cómo lo vamos a impedir? Bueno, a través de los mecanismos de sujeción o de apoyo de los cuerpos, ¿no? Que van a mantener fijos los cuerpos rígidos.
O sea que cuando nosotros apoyamos y generamos algún tipo de apoyo, que puede ser un pasador o puede ser simplemente un rodo, o bien puede ser una combinación de varios de estos tipos de apoyo, o un apoyo fijo, ¿verdad? Que también ya lo vamos a estudiar en esta clase. Eso va a impedir entonces que las reacciones que se generan en estos apoyos van a impedir los desplazamientos y las rotaciones. Es decir, entonces que con estas ecuaciones de equilibrio tendríamos que tener suficientes ecuaciones para poder resolver el número de fuerzas desconocidas que se van a generar en los apoyos o en las conexiones, ¿verdad? Entonces eso nos garantiza a nosotros que estamos en equilibrio. La ecuación 1 decía entonces impide desplazamientos y la ecuación 2 va a impedir los giros, ¿verdad? Es decir, los apoyos van a colocarse de tal manera que no pueda existir momento resultante sobre el cuerpo y estamos entonces ante un cuerpo en equilibrio. Las ecuaciones 1 y 2 son expresiones vectoriales, ¿no? Las que vimos anteriormente. Y estas pueden descomponerse en dos ecuaciones escalares. Cuando estamos trabajando cuerpo rígido en el plano, ¿verdad? Se pueden descomponer en dos ecuaciones escalares que aseguran que el cuerpo no se desplazará en la dirección X o en la dirección Y, ¿verdad? Ese es desplazamientos. Y una tercera ecuación que tampoco va a girar entonces alrededor de un eje que sea normal al plano, o sea, en la dirección Z. Aquí no sería realmente dos ecuaciones, sino que serían tres ecuaciones las que estamos trabajando acá, ¿verdad? Vamos a poner aquí tres. Son tres ecuaciones las que estamos definiendo a través de las ecuaciones escalares. Dos de fuerza y una ecuación de momento. Son tres ecuaciones. Aquí están, ¿ve? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y una sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera. Podemos nosotros utilizar cualquier punto del cuerpo para realizar momento, ¿verdad? Entonces, tenemos nada más, aunque sean 1000 puntos los que podamos utilizar, pero no estamos generando 1000 ecuaciones de momento, no, estamos revisando que el cuerpo no gire alrededor de un eje que sea perpendicular al plano, no importa dónde esté situado. Al fin y al cabo es una rotación, entonces una ecuación de momento es suficiente, no importa en qué punto sea, y esa ecuación más las dos ecuaciones de fuerza nos da entonces tres ecuaciones escalares de equilibrio. Si tenemos tres ecuaciones, entonces eso significa que vamos a tener un total tres incógnitas para poder resolver en el caso de un cuerpo rígido en el plano, que es lo que vamos a ver en esta clase. Las fuerzas desconocidas serán entonces las fuerzas que se generen en los apoyos y conexiones del cuerpo, mientras que las fuerzas conocidas, bueno, serán las fuerzas externas directamente aplicadas sobre los cuerpos, incluyendo el peso del mismo cuerpo, que se considera siempre como una fuerza externa y que está aplicada en el centro de gravedad del cuerpo. Y ustedes saben que es una fuerza vertical hacia abajo. Por supuesto, las incógnitas pueden referirse también a encontrar alguna dimensión del cuerpo o la posición y dirección en la que deba aplicarse una fuerza para lograr el equilibrio. Es decir que cuando tenemos un problema, las incógnitas pueden ser no solamente las magnitudes de las fuerzas, o sea, las magnitudes de las reacciones que se van a generar en los apoyos, sino que a lo mejor puede ser, digamos, qué dimensión tenemos que darle a un cuerpo para que soporte determinada fuerza. Entonces hay una dimensión que puede ser desconocida y esa sustituiría, digamos, a cualquiera de las magnitudes de las reacciones para generar un total de tres incógnitas. Lo importante es que tengamos presente que no podemos pasar de tres incógnitas. Bien, reacciones en apoyos y conexiones. Las reacciones en los apoyos y conexiones de los cuerpos rígidos representan las fuerzas que restringen los movimientos de los mismos cuando son sometidos a diferentes sistemas de fuerzas. Dependiendo de la complejidad del apoyo o la conexión, así serán también las fuerzas que se generarán en estos. Por ejemplo, un elemento simplemente apoyado sobre una superficie horizontal
va a generar una fuerza perpendicular a la superficie, o sea, una reacción. Es decir, el apoyo será equivalente a una fuerza de reacción de magnitud desconocida, pero de dirección conocida. Recordemos que las fuerzas poseen magnitud y dirección. Entonces, hay apoyos, como por ejemplo el que se menciona ahí, que es un apoyo sobre una superficie lisa, como lo estoy mostrando acá, tenemos acá una barra, una superficie lisa. Entonces, aquí se va a generar una reacción vertical hacia arriba. ¿Por qué? Porque la barra puede deslizarse libremente en la dirección horizontal y no hay ninguna fuerza de reacción que impida ese movimiento. El único movimiento que a esta barra le estaría impedido realizar sería que ella pueda penetrar la superficie, ¿verdad? Que pueda entrar hacia abajo. ¿Por qué? Porque el suelo va a reaccionar con una fuerza hacia arriba. Y esa es la que conocemos nosotros como reacción. Ven entonces cómo esta reacción vertical representaría entonces el movimiento que la barra no puede realizar, porque el suelo reacciona con una fuerza que impide que la barra penetre el suelo. ¿Qué son entonces las reacciones? Las reacciones son aquellas fuerzas que restringen los movimientos de los cuerpos. Como la superficie es lisa, no colocamos ninguna fuerza horizontal, o sea, ninguna fuerza sobre la superficie del piso en este caso. Por eso es que dice acá que el apoyo será equivalente a una fuerza de reacción de magnitud desconocida. La magnitud es desconocida, pero de dirección conocida. Sabemos que va a ir hacia arriba. Entonces aquí tenemos una incógnita, la magnitud de la fuerza. Reacción equivalente a una fuerza de dirección conocida, o sea, una incógnita. Veamos ahora este caso. Este se trata de un pasador liso, así lo vamos a conocer. Un pasador liso. Entonces ustedes vean acá qué movimiento no puede realizar esa barra. ¿Qué movimiento no puede realizar? De traslación. Sí, ¿verdad? Desplazamientos, o sea, una traslación, ya sea horizontal o ya sea vertical. Y si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la fuerza que esté actuando sobre esta barra, así puede generarse una fuerza horizontal hacia la izquierda o bien hacia la derecha, que reaccione o responda a la fuerza externa aplicada sobre la barra. Igual si yo quiero penetrar la barra, aparecerá entonces aquí una fuerza hacia arriba, pero si yo quiero jalar la barra, entonces este apoyo va a evitar que yo la pueda jalar generando una fuerza hacia abajo. Entonces aquí tendríamos como reacción una fuerza de dirección desconocida, ¿verdad? Claro, yo puedo girar esta barra. Al poder girar esta barra no vamos a generar ningún tipo de momento de reacción. Solamente estamos impidiendo traslaciones. Por lo tanto, aquí estaríamos mostrando las reacciones que son correspondientes a el apoyo liso, o sea, perdón, al pasador liso. Esta fuerza horizontal que le he colocado hacia la izquierda puede estar perfectamente dirigida hacia la derecha. O esta fuerza vertical que aquí le he colocado hacia arriba puede estar dirigida hacia abajo. Lo importante es que aquí tenemos una fuerza con ángulo desconocido, que la representamos acá en dos componentes, ¿verdad? Dos componentes son dos incógnitas, que equivale a tener la magnitud de la fuerza y su dirección. Magnitud y dirección, dos incógnitas. O las dos componentes, dos incógnitas. La reacción equivalente a una fuerza de dirección desconocida que puede representarse por sus dos componentes, XY, ¿verdad? Rx y Ry, dos incógnitas. Y tenemos este apoyo ahora, el apoyo fijo, o sea, un poste sembrado en el suelo, ¿verdad? Perfectamente fijo. Entonces, claro, a diferencia del pasador liso, el poste
no permite desplazamiento en ninguna dirección, pero tampoco, si yo quiero acá y me quiero apoyar en este poste, me puedo perfectamente apoyar porque el poste va a resistir el efecto de giro, ¿verdad? Porque está sembrado en el suelo. O sea que acá se está generando entonces, además de las componentes Rx, Ry de la reacción que impide los desplazamientos, también se va a generar un momento de reacción, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá entonces, las reacciones. La reacción vertical, la reacción horizontal, y también se genera un momento de empotramiento, así se llama, momento de empotramiento. ¿Cuántas incógnitas tenemos entonces ahí? La reacción equivalente sería entonces una fuerza de dirección desconocida con dos componentes que puede representarse por sus dos componentes y un par o momento de empotramiento teniendo entonces en total tres incógnitas. Si vimos en la lámina anterior que las ecuaciones del equilibrio para un cuerpo rígido están dadas por tres ecuaciones escalares, o sea, dos componentes de fuerza en X y una ecuación de momento, ¿verdad? Estas son las ecuaciones que disponemos nosotros en el plano, tres ecuaciones. Entonces podríamos decir que un empotramiento se lleva las tres incógnitas solito. El empotramiento se genera tres incógnitas. Mientras que el apoyo, el pasador liso genera dos incógnitas y una barra en una superficie horizontal genera nada más una incógnita. El número de incógnitas que tengamos nosotros en un problema nos va a decir entonces si el problema es posible resolverlo a través de las ecuaciones del equilibrio. Si eso es así, o sea, si tenemos que las ecuaciones del equilibrio van a ser suficientes para resolver el número de incógnitas, estamos ante lo que vamos a conocer un problema estáticamente determinado, ¿verdad? Es un problema estáticamente determinado. ¿Por qué? Porque lo podemos resolver a través de las ecuaciones del equilibrio. Si tuviéramos el caso de apoyos que superan el número de ecuaciones, imaginen ustedes, por ejemplo, que tengamos un cuerpo apoyado en un extremo por un pasador liso y en el otro extremo esté apoyado por un empotramiento, tendríamos 2 más 3, 5 incógnitas. Entonces, si nos pidiera el problema resolver las incógnitas, no nos alcanzarían las ecuaciones. Entonces estaríamos ante un problema estáticamente indeterminado, ¿verdad? Entonces hay dos situaciones, la determinación estática y la indeterminación estática. Nosotros nos vamos a concentrar en problemas que sean estáticamente determinados. O sea que todos los problemas que veamos en este curso van a ser estáticamente determinados, es decir, que el número de las ecuaciones va a ser suficiente para poder resolver el número de incógnitas. Más adelante, ustedes, cuando ya estén cursando sólidos 3, ¿verdad? Entonces sólidos 3 o resistencia en materiales, ustedes van a añadir algo nuevo al estudio de los cuerpos, que son las deformaciones. Y el estudio de las deformaciones nos va a permitir añadir ecuaciones para poder resolver más incógnitas, ¿verdad? Pero ahorita en cuerpos rígidos, o sea, en estática, no nos vamos a meter con problemas indeterminados. Allá ustedes se van a meter en sólidos 3 con problemas indeterminados. Más interesante todavía. Bien, revisemos entonces algunos tipos de apoyo que vamos a encontrarnos. Esta tabla está en su libro de Bill Johnston, ¿verdad? Pero que igual aquí la estoy reproduciendo. En general en cualquier libro de mecánica de materiales o cualquier libro de estática, ustedes van a encontrar este tipo de tablas. Vean ustedes acá esta tabla. Esta primera figura de arriba que corresponden a apoyos con una fuerza de dirección conocida, una reacción de dirección conocida, aunque en magnitud desconocida. O sea, tenemos una incógnita, ¿verdad? El número de incógnitas es 1. ¿Cuál es? La fuerza vertical. Vean ustedes,
Estos se llaman rodos. El rodo, aquí ustedes pueden levantar este rodo, ¿verdad? Pero no lo pueden empujar hacia abajo. Entonces se va a generar una fuerza únicamente vertical hacia arriba. Este es diferente, miren, este es un rodo sobre una guía que le permite deslizarse libremente, pero que no podemos nosotros ni empujar ni levantar. O sea que aquí se genera una fuerza vertical que puede estar dirigida hacia arriba o hacia abajo, dependiendo qué fuerza esté actuando sobre el mecanismo, ¿verdad? Si yo estoy tratando de jalar hacia arriba, entonces obviamente que aquí se va a generar una reacción hacia abajo que me impide que yo lo mueva hacia arriba. Acuérdense que las reacciones, pues es que se llaman reacciones porque reaccionan a la acción que nosotros le estamos dando al cuerpo. ¿Cuál sería la acción acá? Yo lo puedo jalar, esa es la acción. ¿Y cuál es la reacción? Una fuerza hacia abajo que me impide que yo lo pueda jalar. O si yo lo quiero empujar, hay una reacción que me impide que yo lo empuje. O sea que las reacciones son iguales a los movimientos no permitidos, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera. Los movimientos que yo no puedo realizar, esa es una reacción, ¿verdad? Porque hay una fuerza que me está impidiendo ese movimiento. Este es un balancín, el que tenemos acá. Entonces, al igual que en los casos anteriores, aquí se va a generar una fuerza vertical, ¿verdad? Y en este caso dirigida hacia arriba nada más. Y esta es la superficie lisa que ya vimos anteriormente. Luego tenemos, estos son, si ustedes se dan cuenta acá, son apoyos equivalentes a una incógnita. ¿Ven? Este es un cable corto y este es un eslabón corto. En el caso de los eslabones, como están articulados nada más en dos puntos, ¿verdad? Los eslabones, al igual que los cables, la fuerza va a estar dirigida a lo largo de ellos, la fuerza de reacción. O sea que aquí yo tendría que quitar esta barra, la tendría que quitarle este cable o este eslabón para poder observar la reacción que está generándose en este punto, ¿verdad? El cable únicamente puede trabajar a tensión, solamente. O sea que la tensión la voy a representar por una fuerza que jala, que sale. Si estoy analizando este punto, entonces tengo que tener acá una fuerza que sale, se llama tensión. El eslabón puede trabajar a tensión o a compresión. Ya es una barrita un poquito más resistente que puede también trabajar a compresión. Pero la fuerza de tensión o compresión del eslabón va a estar dirigida a lo largo del eslabón. O sea que aquí podemos tener, por ejemplo, en este caso, una fuerza de compresión, o sea, hacia abajo, o una fuerza de tensión saliendo, ¿verdad? Compresión es empujar, tensión es jalar. ¿De acuerdo? Lo importante es que tenemos una sola incógnita, una fuerza cuya dirección va a ser la dirección del eslabón o la dirección del cable, ¿verdad? Veamos ahora cómo vamos a complicarnos un poquito más añadiendo más incógnitas al tipo de apoyo. Esto es un collarín a lo largo de una barra sin fricción. ¿Ven? Aquí dice un collarín sobre una barra o rodo sin fricción. O sea que esto puede moverse libremente en esta dirección. O bien un pin, una barra unida mediante un pin a una ranura lisa. Entonces, ¿qué vamos a tener en estos casos? Como no tenemos fricción en esta dirección, aquí no hay fricción en esta dirección, ni aquí tampoco, entonces la reacción va a ser perpendicular a la superficie lisa, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna fuerza, no podemos tener ninguna componente de reacción a lo largo de la superficie lisa. Las fuerzas son entonces perpendiculares a esa dirección lisa. Aquí está, miren. La reacción es una fuerza perpendicular a la dirección lisa. Una incógnita. O sea, una fuerza de dirección conocida.
o sea, perpendicular a la dirección lisa. Luego tenemos, este ya lo vimos, el pasador liso, ¿verdad? O pin o pasador liso. Y esta es la superficie rugosa. ¿Ven? Al tener superficie rugosa, ya hay una cierta fuerza aquí horizontal, ¿verdad? Ya tenemos una fuerza horizontal acá. ¿Por qué? Porque la rugosidad ya nos presenta cierta resistencia a que la barra pueda moverse sobre esa superficie horizontal. Por eso es que tenemos ya ahora una magnitud de fuerza desconocida y también dirección de fuerza desconocida. O sea que aquí podemos tener dos componentes de fuerza, una componente vertical y una componente horizontal, igual que el pasador. Eso nos da entonces un total de dos incógnitas. ¿Ven? Y acá tenemos entonces el empotramiento que ya vimos también, que es equivalente a tres incógnitas. ¿Hay alguien que está tratando de ingresar al aula quizás? Vamos a ver, permítame, joven, no lo quiero revisar. No, aquí no. Aquí. Sí. Vale. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los tipos de reacciones que se van a generar en los apoyos? Esto ustedes lo van a ver tan seguido en los problemas que se van a familiarizar, ¿verdad? Ustedes se van a familiarizar completamente con el número de reacciones que ustedes van a colocar en los diferentes cuerpos que vamos a estudiar. Bien, esta es una estructura. Aquí estoy mostrándoles a ustedes un elemento estructural, ¿verdad? Que está diseñado para soportar cargas. Esto puede ser una grúa, por ejemplo, una parte de una grúa fija. Vean ustedes que tenemos acá en E un empotramiento, ¿verdad? Esto es un empotramiento, pero también tenemos un cable. O sea que este elemento estructural ACDE, que está empernado en el punto C, de manera a darle rigidez en su forma, está apoyado por un empotramiento, pero también está sostenido por un cable, ¿verdad? Y le aplicamos cargas. Estas son cargas externas, ¿verdad? Si no tenemos datos sobre el peso del elemento, entonces no lo vamos a considerar. A menos que nos digan que el elemento pesa tanto, entonces vamos a buscarle el centro de gravedad para poder ubicar el peso. La ubicación del centro de gravedad lo vamos a hacer a través de las propiedades geométricas de los elementos que están representando el cuerpo. La propiedad geométrica se llama centroide y es tema de un capítulo posterior. O sea que ahorita no vamos a complicarnos con colocar pesos, ¿verdad? Sino que esos pesos los vamos a poner cuando ya hayamos estudiado nosotros el método para localizar el centro de gravedad de un cuerpo. Bien, el diagrama de cuerpo libre, fíjense bien, tal como lo vamos a definir acá, es la representación esquemática del cuerpo de manera que se facilite la comprensión de las fuerzas que actúan sobre él. Deberá incluir las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, las dimensiones, dirección de las fuerzas y cualquier otra información que se considere relevante para la solución. Es decir, nosotros vamos el objetivo va a ser encontrar las reacciones, o sea, las fuerzas que sostienen el elemento estructural. Entonces, vamos a hacer una representación esquemática de este cuerpo, a manera de quitar lo que no sea relevante y quedarnos entonces con un bosquejo que nos permita ubicar todas las fuerzas que van a estar actuando sobre él. A eso le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre. Y lo vamos a simplificar como DCL.
¿verdad? Cada vez que veamos la palabra o las siglas DCL, sabemos que se trata de un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Bien, en el marco mostrado se conoce que la tensión en el cable BDF es 150 kN. Vamos a encontrar las reacciones en el apoyo E. Realmente no vamos a encontrar las reacciones, sino que solamente vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es aislar el elemento que vamos a estudiar, colocando las fuerzas correspondientes a los apoyos, ¿verdad? Todas las fuerzas que sean externas al elemento. ¿Cuál es el elemento que vamos a estudiar? Este marco, ¿verdad? Este elemento se llama marco, dos barras que están articuladas en el punto C. Entonces nuestro elemento es la barra horizontal y vertical unida, con la polea D también acá. Entonces vamos a aislar este cuerpo. O sea, vamos a quitar la superficie para poder ver qué fuerzas están actuando sobre este elemento. Vean ustedes lo que vamos a hacer. Se procede a aislar el cuerpo separándolo de sus apoyos y conexiones. ¿Ven? Hemos quitado el suelo y hemos dejado al descubierto qué cosa. Este cable y acá el punto E. Pero como lo hemos dejado descubiertos ahorita, vamos a poner las fuerzas correspondientes que actúan ahí. Se sustituyen los apoyos, soportes y conexiones removidas por las fuerzas de reacción equivalentes según las tablas que ya vimos anteriormente. Vean, ¿a qué equivale el empotramiento? Ya sabemos que son tres fuerzas, ¿verdad? Dos fuerzas y un momento. O sea, tres incógnitas, dos fuerzas y un momento. Y aquí sabemos que hay una tensión en este punto. Veamos. Ahí está la tensión de 150 kN. Tenemos la reacción vertical, la reacción horizontal y nos falta el momento. ¿Ven? Ahí está un diagrama de cuerpo libre. Eso que les estoy mostrando ahorita es un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas incógnitas hay entonces acá? Tres, porque la magnitud de la tensión se conoce. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este diagrama? ¿No hay preguntas? ¿Qué pasa en esta porción de cable? Está conectando en B y está conectando aquí también, ¿verdad? ¿Por qué no mostramos las fuerzas aquí que está actuando en B aquí? Porque la tensión es la misma. Sí, la tensión en el cable es la misma, pero la respuesta sería esta, miren. El cable lo hemos cortado nada más acá en este punto. Entonces, esta porción del cable la vamos a considerar que es interna al cuerpo que estamos analizando. Al ser interna no lo mostramos las fuerzas que están generándose acá. ¿De acuerdo? Aquí, en este punto C, donde estamos uniendo la barra horizontal con la barra vertical, aquí hay fuerzas. Por supuesto que hay fuerzas que están actuando en este punto, pero son fuerzas internas cuando vemos el elemento completo. Por lo tanto, estas fuerzas no se colocan. Más adelante sí las vamos a colocar cuando estemos analizando fuerzas internas en los elementos. Pero ahorita estamos viendo nada más las fuerzas externas correspondientes a los apoyos, ¿verdad? Entonces no lo colocamos. Y esta porción de cable no la hemos cortado. La hemos mantenido enterita y hemos cortado el cable aquí. Por lo tanto, donde cortamos, ahí aparece la reacción, aparece la tensión. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los cuerpos rígidos en el plano, vamos a estudiar dos casos especiales. Son casos que vamos a encontrar frecuentemente en los problemas de equilibrio en el plano
y que por ser muy frecuente encontrarlos, vale la pena estudiarlos como casos especiales. El primer caso es cuerpos sometidos a la acción de dos fuerzas. Muchas veces vamos a encontrar dentro de los cuerpos que están formados por la unión de uno o varios, perdón, la unión de dos o más elementos, vamos a darnos cuenta que hay elementos que van a cumplir con esta condición, que van a ser elementos que van a estar sometidos a la acción de dos fuerzas, nada más, en dos puntos diferentes. Entonces dice, si tenemos un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas, si sobre el cuerpo actúan únicamente dos fuerzas, el equilibrio será posible si y solo si ambas fuerzas son de igual magnitud, colineales y opuestas. Lean bien esa frase. Únicamente podrá existir equilibrio, dice, si las dos fuerzas son de igual magnitud, colineales y opuestas. Vaya, por ejemplo, tenemos acá un elemento en forma angular, en forma de ángulo. Si yo tengo una fuerza actuando horizontal hacia la derecha y tengo una fuerza hacia la izquierda de igual magnitud, alguien podría decir, entonces está en equilibrio. Pero no es cierto, no hay equilibrio ahí. ¿Por qué no hay equilibrio? Por el ángulo que tienen. Mm, por el ángulo. Eh, el ángulo tiene, Porque no son colineales. sí, no son colineales. Entonces, digamos que esta fuerza vale 10 y esta fuerza vale menos 10. Generan un par. Exactamente. Ellas se pueden equilibrar entre sí, ¿verdad? 10 y menos 10 es cero. Pero si ustedes se dan cuenta, al no ser colineales, existe entre ellas un brazo. O sea que esto es un par de fuerzas. Y el par de fuerzas sabemos que genera un momento. Entonces acá hay un momento actuando. Este elemento está girando. ¿Por qué? Porque el par se está generando al no ser las fuerzas colineales. Entonces, cuál se- esta es aquí no hay equilibrio, ¿verdad? En este caso. Esta fuerza formaría en un par cuyo momento no estaría equilibrado. Entonces, veamos cómo tendría que ser entonces la situación para que exista equilibrio. Vean, acá tenemos siempre las dos fuerzas de igual magnitud, contrarias, ¿verdad? De igual magnitud, colineales y opuestas. Esto está en equilibrio. Ambas fuerzas son de igual magnitud, colineales y de sentido contrario. Acá no se está generando ningún par. Entonces, para que el elemento esté en equilibrio, las reacciones tienen que formar dos fuerzas de igual magnitud, colineales y opuestas, ¿verdad? Esto está correcto, ¿verdad? Esa es la única manera para que exista equilibrio, cuando hay dos fuerzas actuando sobre un elemento. Veamos ahora el segundo caso. Cuerpos sometidos a la acción de tres fuerzas, ¿verdad? Este es el segundo caso. Caso especial. Y hasta aquí vamos a llegar dos casos. Ya no hay tres casos, ya no hay cuerpos sometidos a cuatro fuerzas, etcétera, ¿verdad? Y eso no. Solamente vamos a estudiar cuando son sometidos a dos fuerzas y tres fuerzas, nada más. Vean lo que dice aquí. Para que el equilibrio sea posible, las tres fuerzas deberán ser concurrentes. Y si no lo son, entonces son paralelas. O sea que si tenemos un cuerpo sometido a tres fuerzas en tres puntos diferentes, para que exista equilibrio, esas tres fuerzas o son concurrentes o son paralelas. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Si no son concurrentes, entonces son paralelas. Y si no son paralelas, entonces son concurrentes. ¿De acuerdo? Va, lo vamos a explicar bien. Veamos este caso.
ustedes vean este es el mismo ángulo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, solo que ahora tenemos una tercera fuerza, una fuerza P. En la figura se observa un elemento estructural al que se le aplica una fuerza vertical P. Los apoyos consisten en un pasador liso y un rodo en B. Entonces, ya sabemos que aquí al pasador liso le corresponde una fuerza de dirección desconocida, o sea, dos componentes. Una fuerza de dirección desconocida, acuérdense. Y al rodo le corresponde una fuerza de dirección Pero, conocida, correcto, perpendicular a la superficie, en este caso inclinada, ¿de acuerdo? Veamos entonces. La reacción correspondiente al rodo es una fuerza perpendicular a la superficie inclinada. ¿Ven? ¿Qué pasa con esta fuerza que ya sabemos que es en esta dirección? Si ustedes prolongan esta fuerza, la línea de acción de esta fuerza la prolongan, se va a cortar con la fuerza P por aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? La fuerza A es una fuerza de dirección desconocida. Si estas dos fuerzas, P y RB, se cortan aquí, por aquí se están cortando quizás, y si la fuerza de reacción RA pasa por un punto que no sea este punto donde están estas dos, entonces significaría que la fuerza de reacción RA estaría haciendo momento con respecto al punto donde se corta P con RB. Y si hace momento esa fuerza solita, ¿quién lo va a equilibrar? No hay otra fuerza que equilibre eso. Por lo tanto, la reacción A tiene obligadamente que pasar por este punto también. Observen, dice, observar que las líneas de acción de P y RB se cortan en C. ¿Ven? Aquí se están cortando aquí. Las líneas, estas dos. La reacción A, para que exista equilibrio, obligadamente tiene que pasar por aquí. Obligadamente. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Si la reacción A pasara por otro punto que no fuera C, imaginen ustedes que esta fuerza pasara por aquí. Entonces, esta fuerza RA haría momento con respecto al punto C. O sea que el cuerpo no está equilibrado, porque existe un momento. Y para que un cuerpo esté equilibrado, no tiene que existir momento con respecto a ningún punto, ya sea adentro o afuera del cuerpo. Ningún punto. El momento no debe existir. Entonces la reacción A está obligada a pasar por ahí. La única forma de satisfacer el equilibrio de las tres fuerzas es que la línea de acción de RA también pase por C. Caso contrario, produciría un momento con respecto a C y el equilibrio no existiría. Entonces, ahí tenemos que la reacción A está pasando también por C. Las tres fuerzas forman un sistema concurrente de fuerzas en el punto C. Y el cuerpo está en equilibrio. ¿Verdad? Estaría en equilibrio. ¿Está claro esto? Tres fuerzas. ¿Verdad? Tres fuerzas. Las tres fuerzas forman un sistema de fuerzas concurrente. Cuando tenemos esta situación, un sistema de tres fuerzas en equilibrio, eso nos recuerda el equilibrio de la partícula, que forman un sistema de fuerzas concurrente. Y si tenemos tres fuerzas, podemos resolver el problema por un triángulo de fuerzas. ¿Ven? La fuerza P más RA más RB forman un triángulo cerrado. Esto es equilibrio. Y podemos resolverlo por ley de senos, ley de cosenos. ¿De acuerdo? Bien. Veamos dentro del caso especial 2, veamos el caso 2 o la situación 2. Para que el equilibrio sea posible, las fuerzas deben ser concurrentes. Y si no son concurrentes, entonces deben ser paralelas. Veamos este caso. Esta es una viga horizontal, una barra horizontal, que está apoyada igual que el caso anterior,
está apoyada igual que el ángulo este. Este ángulo está apoyado en un extremo, en un pasador liso, y en el otro extremo está apoyado por un rodo y tenía una fuerza P por ahí. Vean ustedes ahora este. Esta es una barra horizontal apoyada por un pasador liso en A y por un rodo en B con una fuerza intermedia. Veamos ahora. En la figura se observa una viga estructural a la que se le aplica una fuerza vertical P. Los apoyos consisten en un pasador liso y un rodo. La reacción correspondiente al rodo ya sabemos que es una fuerza perpendicular a la superficie horizontal, ¿verdad? Esa es la fuerza que se va a generar aquí. Si la fuerza es perpendicular, es vertical, ¿verdad? En este caso. Y vean que la fuerza P que tenemos aplicada es vertical. Eso significa que aquí no podemos tener nosotros un sistema concurrente. La fuerza P y la fuerza RB no se van a cortar nunca porque son paralelas. Entonces, la reacción A, si queremos que la viga se encuentre en equilibrio, como no podemos formar un sistema concurrente porque tenemos dos fuerzas paralelas acá, entonces tenemos que lograr el equilibrio mediante otra fuerza generada en el punto A que sea paralela a las otras dos. La única forma de satisfacer el equilibrio de las tres fuerzas es que la línea de acción de RA también sea paralela a la línea de acción de P y de RB. Esta es la fuerza de reacción A y forman ahora un sistema de fuerzas paralelo. Esto puede estar en equilibrio. Esto podría estar en equilibrio. O sea, existe equilibrio acá, ¿verdad? Ven entonces cómo cuerpos sometidos a la acción de tres fuerzas, para que se encuentren en equilibrio, las fuerzas deben ser o son concurrentes o son paralelas. Pero no puede ser de ninguna otra manera. Por ejemplo, si la reacción RA yo la pusiera inclinada, no hay equilibrio. ¿Por qué no habría equilibrio? Al ser inclinada tendría una componente horizontal, ¿verdad? Y ese componente horizontal, ¿quién la equilibra? ¿Quién la va a equilibrar? Aquí no hay ningún apoyo que vaya a generar una componente horizontal. Entonces, si yo la pongo inclinada, la viga no está en equilibrio. Hay una fuerza horizontal que no está equilibrada. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Pasamos lista. Me acabo de acordar ahorita que hay que pasar lista. Pasemos lista, jóvenes. Para los que vinieron un poquito tarde a la clase, les estaba explicando tempranito al inicio que esta semana solamente vamos a tener clase el día lunes y jueves, la discusión. El día miércoles ni el grupo 1 ni el grupo 2 vamos a tener clase, porque el miércoles a las 9 de la mañana tenemos asamblea general de profesores de la facultad. Ya nos hicieron la convocatoria. Entonces no va a haber clase en la clase del ingeniero Bonilla de las 8 de la mañana. Como a las 9 tenemos la asamblea, entonces él me pidió que no diéramos clase el día miércoles, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. ¿Cuántas láminas van? Para que Manuel Alberto vino tarde, ¿verdad? Bien. Ustedes mismos se delatan acá, miren. El chat siempre lo reviso, jóvenes. A mí me da risa a veces cómo ponen ustedes ahí las cositas, los comentarios. Bien. Mira, otra cosa que les quería decir, que ustedes ahí en el WhatsApp, que cuando escriben ustedes en el WhatsApp ponen un montón de stickers. Con el permiso de ustedes, algunos stickers de esos los voy a guardar, ¿verdad? Porque me dan risa también.
Así que si tienen por ahí stickers así interesantes, no tengan pena, pónganlos. Va. No lo voy a regañar. Bien, jóvenes, sigamos entonces con la clase. Así que si les quito, si les aparece ahí robado el sticker, no se aflijan. Va. Sigamos entonces. Bien, entonces no tenemos dudas con respecto a esta lámina, ¿verdad? Si alguien tiene dudas, por favor me interrumpe. No hay problema, encienda el micrófono y hable. Bien, veamos consideraciones adicionales sobre los apoyos y el equilibrio. Porque aquí estamos hablando de equilibrio, así que vamos a platicar sobre el equilibrio, qué situaciones se pueden dar cuando estamos en un sistema equilibrado, qué va a pasar cuando las ecuaciones que tengamos nosotros no nos permitan resolver el equilibrio, qué va a pasar si tenemos demasiadas incógnitas, etcétera, ¿verdad? Bien, consideraciones adicionales sobre los apoyos y el equilibrio. Aquí les estoy mostrando ahorita eh, un elemento estructural que se conoce como armadura. Estas son armaduras, estas tres que están acá. Las armaduras las vamos a estudiar en detalle cuando estemos ya en el capítulo de elementos estructurales o estructuras. Las armaduras son simplemente barras que van a estar unidas entre sí de manera de formar un elemento rígido, ¿verdad? Esto puede ser una estructura de un puente, por ejemplo. Un puente es una armadura, ¿verdad? Cuando ustedes ven esos puentes de ferrocarriles que están formados por varias vigas que están unidas entre sí y forman figuras bien bonitas muchas veces, ¿verdad? Esos son armaduras, ¿verdad? Entonces, veamos el primer caso. Esta armadura o este elemento estructural está siendo apoyado por dos pasadores lisos. ¿Ven? Dos pasadores que pueden generar dos reacciones en A y dos reacciones en B. Las incógnitas superan las ecuaciones disponibles, porque solamente tenemos tres ecuaciones, acuérdense. En el plano, equilibrio de cuerpo rígido en el plano, son tres ecuaciones disponibles. Dos ecuaciones vienen de la sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y, segunda ecuación, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ahí hay dos ecuaciones. Y luego una suma de momentos en cualquier punto del cuerpo. Una suma de momentos que es la tercera ecuación. Con esas tres ecuaciones tenemos que resolver nosotros el número de incógnitas que tengamos en el cuerpo que vamos a estudiar. Pero si las incógnitas superan las ecuaciones disponibles, entonces estamos ante lo que se conoce una estructura hiperestática, o sea, estáticamente indeterminada. La palabra hiperestática significa algo que está mayor que la estática, ¿verdad? Sobrepasa la estática, hiper. Entonces, si tenemos más incógnitas que ecuaciones, la estructura se vuelve estáticamente indeterminada o hiperestática. Esta estructura, simple y sencillamente, no la podemos resolver hoy en estática. En el curso de estática nosotros vamos a ser incapaces de poder resolver este tipo de estructuras, porque el número de ecuaciones supera el número de incógnitas supera el número de ecuaciones. Analicen ahora esta otra. ¿Qué tienen ustedes aquí? Aquí tenemos rodos. Y aquí tenemos rodos. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí en esta? Dos.
Dos, correcto. Tenemos dos reacciones nada más, dos incógnitas. ¿Ven? Ahí están. ¿Qué pasa ahora? Las incógnitas son menos que el número de ecuaciones disponibles. A esto se le llama restricción parcial. Esta es una condición de restricción parcial. ¿Por qué restricción parcial? Porque al aplicarle las fuerzas, si fueran fuerzas verticales todas, esto estaría en equilibrio, no se movería. Pero si le aplicamos unas fuerzas con componentes horizontales como las que están mostradas acá, tendríamos que tener aquí algún apoyo que nos evite o equilibre, mejor dicho, las componentes horizontales de las fuerzas externas. Al no haber, al solamente haber rodos aquí, entonces esta estructura se va a mover horizontalmente. Por eso es que decimos que está en una restricción parcial. ¿Ven? Porque hay movimiento. Esto no significa que esté equivocado esto. No, hay algunas estructuras que están diseñadas para tener restricciones parciales. Por ejemplo, una grúa en un taller, una grúa movible, una grúa móvil en un taller, es necesario que se mueva para un lado y para otro, ¿verdad? Para poder desplazarla de un lugar a otro. Pero una vez que estemos ya trabajando sobre ella, las fuerzas tienen que ser tienen que ser verticales para que la grúa no se mueva. ¿De acuerdo? Porque si le aplico una fuerza horizontal, se mueve la grúa, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay restricción parcial, no quiere decir que esto sea un error, sino que está diseñada precisamente para eso. Pero resulta que no solamente el número de reacciones igual al número de ecuaciones nos va a garantizar que la estructura se encuentre en equilibrio. Porque puede ser que tengamos tres incógnitas y tres ecuaciones, pero que la estructura no va a estar en equilibrio bajo ciertas condiciones de fuerza. Miren ahora este caso. Tenemos tres rodos. Y los rodos ya sabemos que son fuerzas verticales los que van a generar en este caso. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener tres reacciones, ¿verdad? Tres reacciones. Pero estas fuerzas con componente horizontal, aunque tengamos tres reacciones, la estructura se va a mover. ¿Cómo se llama entonces en este caso? Las incógnitas igualan el número de ecuaciones disponibles, sin embargo no garantiza el equilibrio. A esto se le llama restricción impropia. O sea que está restringida con el número exacto de incógnitas, que es el número de ecuaciones que disponemos, pero no hay equilibrio. Entonces se trata de una restricción impropia. Además, si las tres reacciones en A, E y B, estas tres reacciones son desconocidas, este problema, además de ser una restricción impropia, este problema no lo podemos resolver por estática. Este problema es también estáticamente indeterminado. Tres fuerzas paralelas desconocidas no las podemos resolver. No hay manera de poderlas resolver. Alguien puede decir, pero si hacemos una sumatoria de momentos en A, tengo RE y RB como incógnitas. Sí, pero si después hace una sumatoria de fuerzas en Y, tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Y ya estuvo. Alguien va a decir, haga momento en B. Hago un momento en B, pero no estoy añadiendo una ecuación, sino que lo que estoy haciendo es simplemente buscar otro punto para hacer el momento, pero no estoy añadiendo otra ecuación. Porque solamente puedo hacer una ecuación de momentos, nada más. Una ecuación de momentos. Puedo hacer otra ecuación de momentos, pero incluso puedo trabajar tres ecuaciones de momentos, pero lo que estoy haciendo yo es sustituir por cada ecuación de momento una sumatoria de fuerzas. O sea que en otras palabras, por más que hagamos, yo no puedo aumentar el número de ecuaciones para resolver más de tres incógnitas. Haga lo que haga, el número de incógnitas siempre va a ser 3. No puedo aumentar
el número de ecuaciones, hacer una cuarta ecuación, por ejemplo, es imposible, ¿verdad? Solamente tengo 3 ecuaciones. Y eso me recuerda también otra cosa de la que ya vamos a hablar más adelante. ¿Tienen alguna pregunta entonces con respecto a estos casos? Ujú. Podemos ir hablando de equilibrio muchas cosas, jóvenes, pero ustedes a medida que vayan trabajando problemas, se van a ir dando cuenta de estas situaciones, cómo combinar los apoyos para poder resolver, para poder garantizar el equilibrio, ¿verdad? Cómo combinar los apoyos, qué estrategias van ustedes a seguir para poder conocer las incógnitas, qué ecuación van a poder, con cuál ecuación van a comenzar, una ecuación de fuerza, una ecuación de momento, etcétera, ¿verdad? Todas esas cositas ustedes poco a poco se van a ir familiarizando con eso. Bien, sigamos con estas consideraciones adicionales. Un cuerpo rígido está impropiamente restringido siempre que los apoyos, aunque proporcionen un número suficiente de reacciones, estén ubicados de tal forma que las reacciones sean concurrentes o paralelas. Fíjense en lo que dice aquí. Un cuerpo rígido está impropiamente restringido siempre que los apoyos estén ubicados de tal forma que las reacciones sean concurrentes o paralelas. Que las reacciones sean concurrentes o paralelas. Si las reacciones son concurrentes en un punto o las reacciones son paralelas, entonces el cuerpo está impropiamente restringido. Es una restricción impropia. Ya lo vimos acá en este caso. En este caso tenemos 3 reacciones paralelas. ¿Ven? Esto es una restricción impropia. Aquí no se está dando una restricción total. Es impropia. ¿Por qué? Porque las reacciones son paralelas. Las 3. ¿Qué pasa en este caso? Miren lo que tenemos como apoyo. Aquí tenemos un cable sostenido por un cable, la armadura. Acá tenemos un pasador liso que puede generar 2 reacciones, o sea, una fuerza de dirección desconocida. Y acá tenemos un cable horizontal. Veamos las reacciones en este caso. ¿Cómo serían? Aquí tenemos la reacción en el pasador, que es una fuerza de dirección desconocida con una componente horizontal y una componente vertical, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vale. En el punto B tenemos un cable. Y en el punto C tenemos otro cable. Ahí está la reacción. Vean las reacciones que tenemos acá. La reacción C pasa por A. La reacción B pasa por A. O sea que, y la reacción A está en A. O sea que las reacciones se cortan en el punto A. ¿De acuerdo? Las reacciones en A, B y C concurren en el punto A. No puede garantizarse que la estructura no va a girar alrededor del punto A. O sea que la estructura está impropiamente restringida. Vaya. ¿Cómo lo podemos ver? Si las reacciones todas se cortan en el punto A, ¿qué pasa si yo tengo esta fuerza S que pasa por un punto situado fuera del punto A? Como todas las reacciones están cortándose aquí, ¿quién va a equilibrar el momento de la fuerza S que pasa por un punto que no sea el punto A? Nadie la va a equilibrar. Entonces esta estructura puede tener giro, ¿verdad? Podría tener un giro. ¿Por qué? Porque las reacciones en los apoyos forman un sistema concurrente de fuerzas. Entonces cualquier fuerza externa que no pase por ese punto va a generar momento. Y la estructura tendría entonces movimiento y la estructura no está en equilibrio. ¿Ven?
El caso entonces cuando los apoyos están colocados de tal manera que forman un sistema concurrente en un punto dado. Significa que la estructura no va a estar en equilibrio, o puede no estar en equilibrio. Podría, porque si en el caso las tres fuerzas externas pasan por el punto A, entonces la estructura está en equilibrio, ¿verdad? Pero bajo otra condición de carga, la estructura falla. ¿Ven? ¿Está claro entonces esta situación? Bueno, perfecto. Si no hablan es porque están entendiendo o están dormidos. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, vámonos al primer problemita de ejemplo. Se aplica una fuerza de 4 kN en el extremo de la barra AB, la que se sostiene por un pasador liso en A y un eslabón delgado DC. Calcular la reacción en el pasador A. Aquí en D tenemos un pasador, ¿verdad? Este pasador en D es igual a este pasador que está en A. Ajá, vamos a ver. ¿Cuántas incógnitas tenemos en esta estructura, jóvenes? Ujú. 3. 3. ¿Cuáles son las incógnitas? Vamos a Dos ver. fuerzas del pasador A y una en D. Dos fuerzas en A y una en D. Vale. Fíjate que estás en lo correcto, que tenemos 3. Pero vamos a ver por qué. Porque si yo les decía que aquí tenemos un pasador en A y aquí tenemos un pasador en D, ¿a cuántas reacciones equivale un pasador? Pero en D dice que es un eslabón y ¿Ah? no sé si fue antes, perdón que le interrumpa, en D dice que es un eslabón. Entonces, antes en las imágenes me acuerdo que solo decía que era una incógnita. Correcto, esa es la explicación. Aquí estamos ante la presencia de una condición especial de equilibrio, ¿verdad? Uno de los casos especiales de equilibrio. Este problema se resolverá aplicando los casos especiales de equilibrio. Fuerza en el eslabón CD. Miren, ¿cómo es la fuerza en este eslabón? ¿Cómo debería de ser esta fuerza? Ya sabemos, ¿verdad? Un eslabón que está conectado nada más en dos puntos. ¿Cómo serían las fuerzas en los extremos del eslabón? Para que se encuentren en equilibrio. Sería como de tensión. Como de tensión, o sea, fuerzas colineales iguales y opuestas, ¿verdad? Eso nos da entonces lo que tú mencionabas, compresión. ¿Por qué compresión? Bueno, dice que de acuerdo al primer caso especial de equilibrio, la fuerza en el eslabón debe estar dirigida a lo largo del mismo, ya que las fuerzas en los extremos deben ser colineales y opuestas. Aquí está la explicación. ¿Por qué le he puesto yo aquí compresión? Porque aquí, hay que ver el dibujo. Yo aplico una fuerza de 4 kN acá en B, entonces esta barra va a tratar de irse para abajo, ¿verdad? Pero esta se lo va a impedir. Esto es como un puntal. Este CD viene trabajando como un puntal, evitando que la barra baje, ¿verdad? Para evitar que la barra baje es porque este eslabón le va a hacer a la barra una fuerza hacia arriba en el punto C. Una fuerza hacia arriba en el punto C representaría que el eslabón estaría empujando la barra AB hacia arriba. Acción y reacción. Si la barra ejerce una fuerza de compresión hacia arriba sobre la barra AB, entonces la fuerza sobre el eslabón CD va a ser contraria,
o sea, hacia abajo, ¿verdad? Si aquí iría hacia arriba, aquí va para abajo, acción y reacción acá en el punto C, y el eslabón está sometido entonces a una compresión. Esta es compresión. ¿Ven? Cómo estamos ahí ejerciendo dos fuerzas tratando de comprimir o acortar el elemento CD. Lo estamos tratando de acortarlo, o sea, comprimiéndolo. ¿Verdad? Debido a esta fuerza de 4 que está dirigida hacia abajo, así va a trabajar el puntal. Si aquí tuviéramos una fuerza dirigida hacia arriba, entonces estaríamos como jalando aquí, ¿verdad? En el punto C. Entonces el eslabón va a estar trabajando a tensión. ¿Por qué? Porque al estar dirigida la fuerza de 4 hacia arriba, el punto C va a tender a irse para arriba, pero el eslabón lo va a jalar, ejerciendo una fuerza hacia abajo, acá en el punto C, hacia abajo, que significaría jalar el punto C, o sea, sería tensión. Entonces aquí, acción y reacción, la fuerza jalaría el eslabón, generándose entonces una tensión, ¿verdad? O sea que esta fuerza de 4 hacia abajo es la que nos permite a nosotros decir que el eslabón va a estar sometido a compresión en este caso, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra AB, ¿verdad? Aquí tenemos la barra AB y vamos a colocar ahora las fuerzas deben formar un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza en A, una fuerza en B y una fuerza en C. Entonces, para que la barra ABC se encuentre en equilibrio y tengo 3 puntos diferentes de aplicación de fuerzas, las fuerzas deben ser o concurrentes o paralelas, ¿verdad? En este elemento. Las fuerzas deben ser concurrentes o paralelas para que exista equilibrio. Como ya tengo una fuerza hacia abajo y el eslabón hace una fuerza a lo largo del eslabón, entonces ya no son paralelas, porque esta fuerza tiene que ir en este sentido, en esta dirección. ¿Ven? Y esta fuerza vertical se van a cortar por aquí, ¿verdad? Las fuerzas deben formar un sistema de fuerzas concurrentes en este caso. Como ya tengo la fuerza en B, que es vertical, aquí he dibujado el punto C, donde estaría el conectado el eslabón. Miren, la fuerza en el eslabón se cortaría con la fuerza vertical aplicada en este punto. Por lo tanto, la reacción A tiene que pasar por aquí. ¿Ven? Aquí estaría el punto de concurrencia. Hoy vamos a colocar las reacciones. La fuerza de 4, la reacción en el eslabón y la reacción en A. ¿Hacia dónde estaría dirigida la reacción en A? Sobre esta línea. Estaría dirigida sobre esa línea inclinada hacia abajo o inclinada hacia arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a estar inclinada hacia abajo o va a estar inclinada hacia arriba la reacción A? Es bien Hacia arriba. Es bien fácil de ver. No es hacia arriba, es hacia abajo. ¿Por qué? Porque si estuviera dirigida hacia arriba, mira, yo tendría una componente horizontal hacia la derecha. Y tengo acá una componente horizontal también hacia la derecha. Nadie más equilibraría esa componente horizontal. La componente horizontal de la barra CD que va hacia la derecha tiene que ser equilibrada por una componente horizontal que vaya hacia la izquierda. La única manera que esta reacción pueda existir acá es hacia abajo, para que se equilibre la componente de fuerzas en X con esta. ¿Ven? Este sería el sentido de la reacción A. Para que la componente horizontal equilibre la componente horizontal de esta fuerza. ¿De acuerdo? Vaya. Ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre y vemos que aquí tenemos el punto de concurrencia de estas 3 fuerzas, podemos resolver entonces este problema mediante un triángulo de fuerzas. Y decir, RA más FCD más 4 forman un triángulo cerrado.
Bueno, aquí tenemos el ángulo de 45. ¿Por qué 45 grados acá? Cuando ustedes prolongan esta línea, si ustedes se daban cuenta en el dibujo, quiero ver, aquí teníamos 1.5, ¿verdad? Ese 1.5 se los he colocado aquí. Entonces aquí tenemos 1.5. Como esta línea pasa por el punto C a la mitad justo acá, entonces esta distancia de aquí vale 1.5 también. ¿De acuerdo? Porque venimos de acá, de este punto de 1.5 metros, cortamos a la mitad justo acá y pasamos ahí arriba. La misma distancia 1.5 aquí, 1.5 acá. Entonces esta distancia de acá vale 1.5. Si tengo 1.5 aquí y tengo 1.5 acá, este ángulo vale 45. ¿De acuerdo? Y este angulito de aquí, que le vamos a llamar teta, ese ángulo teta es tangente inverso de 1.5 entre 3. O sea, 26.57. Ya tenemos los ángulos, ya podemos construir nuestro triangulito de fuerzas. 4 más FCD más RA. Ahí está el triángulo cerrado, miren. Este es el triángulo de fuerzas para estas tres fuerzas que tenemos aquí. Colocamos los ángulos internos. 45 grados forma la fuerza FCD, ¿verdad? 45. Y aquí tenemos el ángulo teta que forma la reacción RA con la horizontal, vale 26.57. Pero como aquí tenemos 90 más 26.57 nos da 116.57 aquí, ¿verdad? 26.57 más 90, 116.57. Suma de los ángulos internos del triángulo, 180. Tengo 116.57 más 45 para 180, 18.43. Aquí tenemos el ángulo aquí también acá. Ya tenemos todos los ángulos internos conocidos. Tenemos un lado conocido. Podemos aplicar ley de senos. Aquí está. 4 es al seno de 18.43. Como RA es al seno de 45. Como la fuerza CD es al seno de 116.57. Y resolvemos. RA vale 8.95. Ahí está la dirección. Y la fuerza CD vale 11.32. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Yo sí, ingeniero. Sí, dale. Yo entendía que los casos donde van a ser las fuerzas forman el sistema de fuerzas concurrentes o el de fuerzas paralelas, ¿verdad? Pensaba yo que eran como casos especiales, no era en todos los casos para trabajar los diagramas de cuerpo libre. Los casos especiales, cuando tenemos un cuerpo en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas, entonces las tres fuerzas deben ser concurrentes o paralelas, ¿verdad? Ese es el caso especial. Cuando tenemos en total tres fuerzas, ¿verdad? Entonces las fuerzas deben ser concurrentes o son paralelas. Si son concurrentes, podemos entonces resolver el problema por un triángulo de fuerzas, como lo hicimos acá. No es obligatorio. No es obligatorio que lo resolvamos por un triángulo de fuerzas, como lo vamos a ver en el problema que sigue. Sino que si la geometría es tal que nos facilita la solución mediante un triángulo de fuerzas, entonces no vamos por el triángulo de fuerzas. Si no, aplicamos ecuaciones. Aplicamos las ecuaciones del equilibrio, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Aquí no lo hicimos así porque vimos que la geometría era bien sencilla y que un triángulo de fuerzas nos permitía resolver el problema bien fácil, ¿verdad? Aplicando el caso especial. El caso especial también nos permitió conocer que la fuerza en el eslabón iba a tener la dirección, la fuerza en C iba a tener la dirección del eslabón también. Eso nos permitió utilizar el caso especial de cuerpos sometidos
a dos fuerzas. No sé si esa era tu pregunta. Sí, eso era. Va, Sí, entendí. perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Veamos el siguiente caso. Este problema, si ustedes se dan cuenta, dice aquí, los eslabones AB y DE están conectados a una manivela, que es como se muestra en la figura. O sea que esta es la manivela, ¿verdad? Y tenemos un eslabón AB y tenemos un eslabón ED. Determina, dice, la fuerza máxima que puede ejercer con seguridad el eslabón AB sobre la manivela si el máximo valor permisible para la reacción en C es 1600 Newton. Aquí me faltó poner Newton, ¿verdad? Acá. Newton. Vaya. Fíjense bien. Este problemita, ¿cuántas fuerzas estamos involucrando en este problema? Una fuerza en B, que tiene la dirección del eslabón. Una fuerza en D, que tiene la dirección del eslabón. Y una reacción en C, de dirección desconocida, con dos componentes. Pero conocemos la magnitud de la reacción en C. Vale 1600. Esta es la fuerza que vamos nosotros a trabajar en el punto C, porque dice que hallemos la fuerza en el eslabón AB de manera que el valor permisible máximo en C sea 1600. Vaya. Este problema, que involucra tres fuerzas, se podría resolver por el caso especial de equilibrio, que las tres fuerzas deben ser concurrentes. Si la fuerza en AB tiene la dirección del eslabón, yo pudiera alargar esta línea. Y esta fuerza es vertical, yo podría alargar esa línea también y se cortarían en un punto por ahí arriba, ¿verdad? Se sale de aquí de la pantalla, se cortarían ahí arriba. La reacción C tendría que irse a cortar también ahí arriba para que exista equilibrio. Pero la geometría que se generaría sería un poco complicada y tal vez no vale la pena resolverlo por el caso especial. Entonces lo vamos a resolver aplicando las ecuaciones del equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, aprovechando que si hacemos un momento con respecto al punto C, tendría una ecuación que me va a relacionar la fuerza AB con la fuerza DE. Bien, veamos. Se trata de uno de los casos especiales de equilibrio, como les mencionaba. Es un cuerpo rígido sometido a la acción de tres fuerzas aplicadas en tres puntos distintos del cuerpo. Para que exista equilibrio, las tres fuerzas deben ser paralelas o concurrentes. Es cierto. Pero no todos los problemas que nosotros tengamos de caso especial va a ser aconsejable resolverlo por el triángulo de fuerzas. No todos. Se puede, sí, pero la geometría muchas veces nos va a complicar la solución. En lugar de ayudarnos, como en el problema anterior, a resolver fácilmente el problema, porque la geometría era bien fácil, en otros casos la geometría va a ser una dificultad adicional que no nos vamos a querer meter con esa dificultad. Entonces lo podemos resolver aplicando las ecuaciones del equilibrio, ¿verdad? Sin ningún problema. Veamos el diagrama de cuerpo libre de esa manivela. Tenemos la fuerza en el eslabón DE, la fuerza en el eslabón AB y las fuerzas desconocidas en C. Aquí
ya le resolví este ángulo, ¿verdad? Este ángulo es tangente, arco tangente o tangente inverso de 60 entre 80, 36,87 aquí. Y aquí tendríamos el complemento de 53,13. O, si ustedes se dan cuenta, esta barrita, este lado BC, tiene la pendiente 3, 4. Aquí tenemos 60, 80 y aquí tendríamos 100, de acuerdo a estas dimensiones. O sea que esta es pendiente 3 vertical, 4 horizontal. Entonces, si esta barra forma un ángulo de 90, o el eslabón AB forma un ángulo de 90 con respecto a esta, entonces la pendiente de esta también es la pendiente 3, 4, solo que ahora 3 horizontal y 4 vertical, ¿verdad? Aquí está la geometría que estamos trabajando ahorita para el eslabón AB. Tiene la pendiente 3, 4. 3, 4, 5, ¿verdad? Esta es la pendiente 3, 4, 5. Por las dimensiones, ¿verdad? 60, 80, 100. O sea, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Va. Vamos a resolverlo trabajando ecuaciones de equilibrio. Ustedes pueden tratar de resolverlo si quieren más tarde, después de la clase. Lo pueden tratar de resolver mediante encontrando el punto de intersección de la barra del eslabón de E con el eslabón AB, ahí arriba, y haciendo pasar entonces la reacción C en ese punto, y entonces formarían un triangulito, ¿verdad? Formarían un triangulito. Ahí ustedes lo pueden tratar de resolver mediante un triángulo de fuerzas, a ver si llegan a la misma respuesta que vamos a llegar acá. Hagamos un momento con respecto al punto C. Aquí tenemos la fuerza AB por el brazo, que vale 100. Momento positivo. Menos el momento de la fuerza DE por el brazo, que vale 120. Igual a 0. De esta relación tenemos una primera ecuación donde la fuerza en la barra DE es igual a 5 sextos de la barra AB, ¿verdad? 100 sobre 120, 5 sextos. Ecuación 1. Hoy vamos con sumatoria de fuerzas en X. Una sumatoria de fuerzas en X nos va a permitir relacionar CX menos la fuerza AB por 3/5. La componente horizontal de la barra AB es FAB por 3 sobre 5. O coseno de 53,13. O seno de 36,87. ¿Verdad? Aquí lo he trabajado con la pendiente. Esto es igual a 0. Ahí me faltó poner igual a 0 ahí. ¿Dónde estoy aquí? Igual a 0. Siempre quedan cositas ahí así. Va. Al ser igual a 0, aquí tenemos entonces que la fuerza CX es igual a 3/5 de la fuerza AB. CX, ecuación 2. Nos falta una ecuación todavía, la sumatoria de fuerzas en Y. Va. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. CY menos la fuerza DE, que es vertical, va para abajo, menos la componente vertical de esta, por 4/5 ahora, igual a 0. Aquí está la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos queda entonces que la fuerza CY menos FDE menos 4/5 de la fuerza AB vale 0. Tercera ecuación. Ya tenemos entonces 3 ecuaciones, ¿verdad? ¿Para cuántas incógnitas? Aparentemente 4, ¿verdad?
tenemos FAB, FDE, CX y CY. Pero acuérdense que la magnitud de C es ¿cuánto? 1600. La magnitud de C, o sea, CX, la raíz cuadrada de CX cuadrado más CY cuadrado vale 1600. Acuérdense, es la magnitud de la fuerza aquí en C. Entonces, aunque aparentemente tenemos 4 incógnitas, tenemos solamente 3. La dirección de C y la magnitud de AB y la magnitud de DE. 3 incógnitas, ¿verdad? Sustituimos ahora 1 en 3. La fuerza de E es 5 sextos FAB. Sustituyamos entonces 1 en 3. Y nos queda que CY va a ser igual a... sería 5 sextos de AB más 4 quintos de AB. 5 sextos más 4 quintos son 49 treintavos. No le gusta trabajar con fracciones, pero a veces es más exacto, ¿verdad? Aquí estamos ya, CY es igual a 49 sobre 30 FAB. Ecuación 4. Pero recordábamos también que C es igual a la raíz cuadrada de CX cuadrado más CY cuadrado, ¿verdad? La suma de las componentes. Y C sabemos que vale ¿cuánto? 1600. ¿Y qué es CX y CY? Aquí está, CY y CX en función de AB. CX y CY, ¿verdad? Ya lo teníamos ahí en la lámina anterior. Entonces metamos esto acá en el radical. 1600 es igual. 3 quintos es igual a 6 por 3, 18. 6 por 5, 30. 18 treintavos. Y 49 treintavos. 18 sobre 30 al cuadrado más 49 sobre 30 al cuadrado. 30 al cuadrado lo saco del radical. Nos queda 18 al cuadrado más 49 al cuadrado por FAB cuadrado. Y nos queda que 1600 es igual a 1.74 veces AB, la fuerza AB. Ya tenemos conocida la fuerza AB. 919.54 newton. La fuerza en el eslabón AB, que es lo que nos estaban pidiendo. De la ecuación 1, que es que la fuerza de E es igual a 5 sextos FAB. Tenemos que la fuerza de E, ahí también tenemos la dirección. La fuerza AB era la que iba para abajo, ¿verdad? El eslabón AB era el que iba para abajo. Aquí nos falta poner la flechita hacia abajo aquí, ¿verdad? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. ¿Alguna cosita que no haya quedado muy clara? Esta presentación la voy a subir siempre en el transcurso del día. La voy a subir junto con la videoclase y la presentación. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Vamos a revisar acá. No, Inge. ¿Y Catherine qué es lo que estaba poniendo ahí? ¿Crucitas? ¿Qué asteriscos? No sé qué puso ahí. Sí, no vayan a saturar el sticker. Es cierto que están bonitos, pero no vayan a saturar. Bien, jóvenes. No hay preguntas. ¿Qué les pareció su primera clase de equilibrio de cuerpo rígido? Interesante, ¿verdad? Vamos a ver cómo están ahorita aquí. Comenzando por Wilson. Vamos a ir hacia arriba ahora para trazar aquí la asistencia. Y ya una vez terminada la asistencia, jóvenes, pueden cortar. Vaya.
Bien, por el momento entendí, dice Sergio Aldair. Bueno, me alegro mucho. Entonces, acuérdense, el miércoles no hay clase, el jueves tenemos entonces discusión. La discusión va a ser sobre problemas de equilibrio. Los casos especiales que vimos hoy, eso es el tema del segundo corto. ¿Verdad? Los casos especiales que vimos este día es el tema del segundo corto, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar el corto. El corto va a ser el día jueves después de vacaciones. Ahí está el día, el corto. O sea que el miércoles, como es este jueves que viene, vamos a trabajar ejemplos. Y el siguiente jueves después de vacaciones tenemos el corto. El reducciones va para el parcial. Para el corto va para el corto va el equilibrio de cuerpo rígido, casos especiales, ¿verdad? Pero lo que son reducciones, el sistema fuerza par, lo que es el torsor, eso va para el parcial. Y para el parcial también va equilibrio del cuerpo rígido en el plano y en el espacio. O sea que el segundo parcial está bastante fuerte, jóvenes. Está bastante complicado. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna preguntita? No hay preguntas. Son las 8 de la mañana ahorita, en punto. Así que gracias por su conexión y nos estamos viendo el próximo jueves. Feliz día, jóvenes. Pórtense bien, acuérdense.